10 puntos, dijo el presidente de la Nación y llamó al consenso de todas las acciones políticas. Esto lo dijimos con Alfredo Blanco en mucho tiempo, hace mucho tiempo, y creo que fue a días de haber asumido Mauricio Macri. Es lo que tendría que haber hecho Mauricio Macri el 11 de diciembre del año 2015. Lo hizo ahora. La visión política de que uno puede tener con respecto a este tema es que Macri gana de una forma u otra. El que firma, de alguna forma, gana Macri porque va a tratar de adecuarse a discutir concretamente los 10 puntos. Y el que no firma va a quedar aislado y a expensas de la crítica que eventualmente se le pueda realizar por, digamos, las circunstancias de no pago de la deuda externa, de defaultear la deuda externa. Interpretaciones hay muchas. Nosotros vamos a escuchar de Alfredo Blanco. Alfredito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Déjame que haga un agradecimiento público. La semana pasada se cumplieron 72 años de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, y me distinguieron invitándome a hablar en esa actividad sobre la situación económica. Así que quiero agradecer públicamente a la Comisión Directiva de la Cámara. Y vamos a lo que decías, ¿no? Es decir, varias veces insistimos en el hecho de que Argentina, por muchas razones, requería de un acuerdo de sectores y de un acuerdo de partidos para intentar salir de los cíclicos problemas que hemos enfrentado. Bueno, ahora lo hizo el presidente Macri. Se vuelve a hablar con bastante frecuencia de aquello que hizo España, eso que mucha gente llama el Pacto de Moncloa. En realidad fueron dos. En realidad en Moncloa se firmó un acuerdo sobre cuestiones económicas y se firmó un acuerdo sobre cuestiones institucionales, ¿no es cierto? Y sin lugar a dudas fue algo exitoso, más allá de cualquier consideración que se pueda hacer de la desconfianza inicial que tenía el Partido Socialista Obrero Español, pero que finalmente en esa transición fue crucial llegar a esos acuerdos, ¿no? En aquella época, eso firmó hace 41 años, en el año 77, el Producto Interno, el Producto PBI per cápita de España en aquella época no debía llegar a $2.500. El año pasado fue 28, 29.000 dólares per cápita. Bueno, digo, o sea que es indiscutible que hacía falta eso. La pregunta es, bueno, no lo hizo antes, pero de todos modos nadie puede negar de que, como dice esa expresión popular, más vale tarde que nunca. Mi pregunta es posible en lo económico que haya un acuerdo? Dejemos por un momento de lado esto que vos decías, que en términos políticos el gobierno recupera la iniciativa política, por una parte, todos tienen que definirse en torno a esos 10 puntos. Aparecieron otros 10 puntos en el caso de Labaña. Si uno mira los puntos, los dos adolecen del mismo problema, son expresiones generales, pero va a encontrar algunos que coinciden, ¿no? Por ejemplo, en materia de federalismo. Así es. Bien. Y entonces, y después salieron algunas otras expresiones de parte de Massa, etcétera. Digo, en términos políticos, indudablemente, me parece a mí una cosa inteligente del gobierno, me parece una cosa necesaria, pero me parece que va a ser bastante difícil llegar a acuerdos cuando uno mira lo económico. ¿Y por qué va a ser bastante difícil? Porque en esta carrera electoral, una vez más la oposición insiste mucho sobre el fracaso económico del gobierno. Esto ya ocurrió con anterioridad. Recordás que en la elección anterior, la elección de medio término, al comenzar el año, la oposición hablaba mucho de economía. Y cuando llegó el momento de la elección ya no habló tanto, porque la economía daba muestras de estar recuperándose. Hoy está reproduciéndose ese fenómeno. Es decir, la oposición habla esencialmente de economía, le critica al gobierno lo que obviamente es criticable, el fracaso para estabilizar la economía, el aumento de los niveles de pobreza, etc. Y el gobierno tiene su esquema. Y en esos 10 puntos trata de introducir elementos que tengan que ver con sostener ese esquema, como es el caso, por ejemplo, de decir, bueno, tenemos que tener prudencia fiscal, tenemos que tener superávit fiscal. Yo diría que eso, la mayoría de los dirigentes
puede llegar a aceptar de que hay que tener un comportamiento fiscal más prudente que el que ha tenido Argentina en el pasado. Pero hay otras cosas que son más discutibles. Poner una cosa tan específica como la independencia del Banco Central, cuando el Banco Central, si hay algo que no ha sido en este periodo, mucho menos en el anterior, pero digo, en este periodo ha sido de independencia. Es decir, un día lo llamaron al presidente del Banco Central para decir que le habían cambiado las metas de inflación y lo sentaron al lado. Y el presidente del Banco Central, que era Sturzenegger, dijo, bueno, me invitaron a la conferencia de prensa. ¿No? Bueno, y así, cada vez que hemos tenido cambios en el diseño de algún instrumento de política económica, está claro que el Banco Central no se puede aspirar que sea independiente en el sentido que es en algunos países centrales, ¿no? Pero digo, entonces a mí me parece que por el componente electoral y por algunas definiciones va a ser bastante difícil que se logre firmar el consenso, ¿eh? ¿Qué es lo que uno debería ser optimista? ¿En qué punto puede ser optimista? Que mira, cuando se empezó a discutir los pactos de la Moncloa, había bastante pesimismo. De hecho, la expresión que usó el principal dirigente del Partido Socialista Obrero Español fue: quiere que le saquemos las castañas del fuego. Porque de hecho, ese año, que fue en 1977, la inflación en España estaba cerca del 30%, era 27, 28%. Digamos, es probable que lo que no logra la madurez o la responsabilidad de los dirigentes lo logre la necesidad, claro, que se transforme en un imperativo, porque en rigor de verdad, gane quien gane la elección de diciembre, el día siguiente se tiene que sentar a gobernar y nadie puede pensar que le va a ir bien si la economía se descalabra completamente. Ahí es donde quería llegar precisamente. Termino con esto, puede haber un grupo pequeño que siga adhiriendo a aquello que mientras peor mejor. Ahora, Argentina ha tenido experiencias de esa mientras peor mejor y deberíamos haber aprendido que eso no es así. Entonces, y ahora voy a tu comentario inicial, que el gobierno de alguna manera gana en una o en otra opción. Sí. Porque aquellos que se sienten a discutir, podríamos decir, objetivos que tengan que ver con una política de Estado en algunas cuestiones, van a aparecer como, digamos, cooperando con la gobernabilidad. Y los que se queden afuera van a quedar como aquellos que piensan que si todo estalla, a los argentinos le va a ir mejor. Probablemente le vaya mejor a alguno de ellos, pero lo que está claro es que a la sociedad le va a ir mucho peor. Y eso debimos haber aprendido cuando el estallido del 2001, algunos estaban casi festejando ese final y no miraban que la mitad de la población era arrojada por debajo de la línea de pobreza. Así es. En ese sentido, digo, es difícil que se logre el acuerdo, pero íntimamente estoy contento de que el gobierno, que parecía que no tenía tanta actitud para dialogar, etcétera, que se sentían muy autosuficientes, haya tomado conciencia de que el problema de Argentina es tan grave que sin acuerdos no sale. Yo creo que hay un dato significativo en esto que se llama necesidad, de uno y de otro lado. La necesidad del gobierno de llegar a un acuerdo con la oposición y la oposición de llegar a un acuerdo, porque si es gobierno no va a poder adoptar ningún tipo de medidas que no sean estas emparentadas con la que el gobierno viene llevando adelante. Sí, y al margen de que firmen o no, cuando uno mira los sectores, dice, bueno, muchas entidades empresarias, grandes entidades empresarias y otras que representan empresas pequeñas y medianas, ya han expresado que les parece algo interesante. Los gremios dicen que no, ¿no? Lógico, ahora, te voy a decir una cosa. En España, las representaciones obreras no firmaron nada, digamos, pero lo que pasa es que había algunas esencialmente identificadas con el socialismo obrero español, otras esencialmente identificadas con el Partido Comunista, y finalmente, aunque no lo hayan suscrito y aunque al comienzo se oponían, de hecho, terminaron acompañando el proceso. Así es. Hay un dato significativo, porque el kirchnerismo se basa mucho en el modelo Portugal, y habla del modelo de Portugal y contra el modelo de Grecia. Y hay una importante nota hecha por Malamud en La Nación, donde compara una cosa con la otra, y yo creo que están todos confundidos.
Me parece que están todos confundidos. A mí me da la impresión que eso de alegar las virtudes del modelo de Portugal y decir que es una cosa tan distinta y qué sé yo, bueno, forma parte... No, es que no es distinta. No, al contrario, no es distinta. Forma al contrario, parte, es más dura que forma más dura parte que esta. de la batería de argumentos que no necesariamente son todos ciertos, que se usan en campaña electoral. Sería lindo para charlar sobre ese tema. Si querés, el martes que viene podemos hacer una comparación entre la performance macroeconómica de Portugal y los logros y lo que pasó en Grecia. En Grecia. Si te parece... Lo podemos hacer el martes que viene. Dale, gracias, Alfredito.